¿Y esas columnas? Ese trapo amarillo con morado y carmín colgaba en el patio, ya huele a polvorín. La mató las heridas, la inocencia nueva. Tiene ustedes despierta antes de la esperanza. Catalina se esconde en su eje infantil. Evidentemente hace alusión a lo que está ocurriendo a esos metros de aquí, donde ese equipo lleva 12 días sin descanso, de la mañana a la noche, mientras les dejan estar aquí trabajando por esa recuperación, haciendo algo que ocurre más de 45 años después de la dictadura. Es muy tarde para mucha gente que no lo puede vivir y a la que también hay que recordar, porque durante muchos años han vivido abandonados, arrastrando las consecuencias de estos crímenes, que eran mucho más que la pérdida de un ser querido, porque eran vidas que luego fueron arrasadas. Algunas personas que han interpretado desde el arte este momento, y algunos de los familiares, ¿no?, que están viviendo estos días, algo que para ellos y para ellas es muy intenso. Yo soy de una familia del noroeste de España. Hace 20 años yo tuve la suerte, y lo digo entre comillas, de encontrar la fosa donde se encontraban los restos de mi abuelo, que era un militante de izquierda republicana, asesinado por un grupo de falangistas por defender en su pueblo, en Villafranca del Bierzo, la idea de una escuela pública y laica. Y cuando en marzo del año 2000 yo encontré la fosa, empecé a ir allí, como habrá hecho mucha de la gente que hay aquí, a preguntar, ¿no? Yo cada vez que veía a alguien mayor me acercaba, le explicaba cuál era mi historia, porque en la fosa de mi abuelo había 13 o 14 personas y no sabía quiénes eran. Solo sabía, o intuía, porque hasta que lo dijo el ADN no podía certificarlo, que estaba él con otras 12 personas, ¿no? Y recuerdo un día, paseando por allí, que vi a un hombre en la puerta de una casa, con la puerta abierta, al mediodía, sentado en una silla como de camping, leyendo el periódico, una persona de unos 80 años. Entonces yo me acerqué, me presenté, le hablé de mi abuelo, que tenía una tienda que se llamaba La Preferida, para que, bueno, pues darle un poco de confianza. Y él empezó a contarme cosas. Me empezó a hablar de las mujeres a las que habían rapado el pelo en Villafranca del Bierzo, a las que habían paseado después de beber aceite de ricino, siguiéndolas con un tambor para humillarlas delante de todo el pueblo. Y mientras él me estaba contando esto, el sol estaba muy vertical, la puerta de su casa estaba entreabierta a medio metro de su silla, y yo de repente noté que de lado a lado de la puerta se escurría una sombra, no me dio tiempo a verla, pero noté que alguien pasó. Y mientras el hombre me seguía hablando, de pronto salió una voz de detrás de esa puerta, un susurro, que dijo: ¡cállate! El hombre estaba hablando y no escuchó lo que le decían, y la angustia que le producía el relato que estaba haciendo a la persona que estaba dentro, que luego supe que era su mujer, hizo que una nueva vez susurrara un poco más fuerte: ¡cállate! El hombre seguía sin oír. Entonces de repente esa sombra se volvió a cruzar de lado a lado de la puerta, y yo me llevé una impresión muy fuerte, porque de pronto vi una mano que salía desde abajo de la puerta buscando la esquina de la chaqueta de este hombre, y cuando la tocó le dio un tirón. Y entonces el hombre giró la cabeza, me miró y ya no dijo nada más. En este país ha habido millones de personas escondidas detrás de esas miles de puertas, muertas de miedo porque alguien pudiera saber simplemente quiénes eran, ¿no? Escondiéndose, cambiando sus biografías, emigrando de sus pueblos. Yo he conocido hijas
o nietas de desaparecidos cuyas madres decían que eran madres solteras porque el coste o el estigma social que suponía en los años de la posguerra un embarazo siendo soltera era infinitamente menor que decir o reconocer que eras la viuda de un rojo, ¿no? Esta es la historia de este país que después de 45 años de democracia no ha derribado esas puertas, ¿no? Y ha dejado que estas familias sigan buscando ayuda, haciendo miles de kilómetros de llamadas, de correos electrónicos para construir algo que se parezca a un derecho. Porque aquí debería estar el Estado. Porque lo que está ocurriendo ahí lo debería estar notariando el Estado. No debería ser un relato de las familias o de quienes están excavando. Debería ser una verdad oficial en este país. Y mientras el Estado no cumpla con esa responsabilidad, está negando los derechos no solo de esas familias, sino está negando los derechos de toda la sociedad a saber lo que aquí ocurrió y a construir una justicia, la que se puede hacer después de tantos años, pero una justicia a la que tienen derecho estas familias como cualquier familia que haya sufrido cualquier delito en este país, ¿no? Y no puede ser que el Estado le duelan unos crímenes y no le duelan otros. A un Estado le tienen que doler, a un Estado democrático le tienen que doler todos y cada uno de los dolores de su ciudadanía. Y ahora voy a llamar a Sergio, que es el arqueólogo que está dirigiendo la exhumación. Nosotros van a ir pasando por aquí algunas personas. Y Sergio en este caso pues va a contarnos un poco, desde que llegaron aquí hace 12 días, qué es lo que ha ocurrido en esa esquina del mundo que está tan llena de historia desde el lunes de la semana pasada en la que empezaron hasta el día de hoy. Hola, bueno, yo soy Sergio, soy el arqueólogo voluntario de la asociación y os voy a comentar un poco las dificultades técnicas que nos hemos encontrado en esta fosa 1 y en la 4. La mayor dificultad ha sido sobre todo la profundidad. La asociación nunca había trabajado a la profundidad que nos estamos encontrando aquí. El fondo de la fosa número 4 lo hemos encontrado a 5 metros de profundidad con 27 centímetros, que junto con el desnivel estamos aproximadamente casi a unos 6 metros de profundidad. Estas fosas, esta estructura de fosa así, hecha sobre piedra caliza, eran típicas de esta zona y no eran reutilizadas, eran estructuras que eran realizadas a propósito para realizar una masacre. Como ya hemos visto, la fosa número 4, en la cual hemos exhumado 11 cuerpos, destaca también la posición de los últimos 3 individuos que hemos encontrado en esta fosa número 4. Eran 3 individuos que estaban arrojados, que aparecieron prácticamente en una posición fetal, como os dije antes, a 5 metros de profundidad. Y en el fondo de la fosa aparecieron 5 balas y proyectiles de Mauser impactados contra la roca del fondo. Que cada uno saque las consecuencias de lo que esto puede significar. En la fosa 1, que es de 21 cuerpos, en la que nos encontramos trabajando actualmente, estamos en una saca de 11 individuos. Esta saca tiene gran dificultad para excavarlos, ya que aparecen apilados uno tras otro, porque eran arrojados desde la misma esquina, desde esa altura. A mayores, en esta fosa número 1 hemos encontrado otra dificultad, que es que hasta aproximadamente una profundidad de 2 metros hemos encontrado un nivel de removido que tiene que ver con un cuerpo que fue exhumado, bueno, que fue cuando fue intentado buscar el cuerpo que fue inhumado en el año 41. Este hecho también dificultó en parte los trabajos que estamos realizando. A pesar de estas dificultades, el compromiso de la asociación era sacarlos a todos y así va a ser hasta el final de nuestro trabajo. Para ello, la asociación se compone de todo un equipo de voluntarios, entre los que destacan Juan Carlos, que es un minero prejubilado, que es un nieto de un desaparecido, que se encarga de la seguridad de la fosa y de que todos lleguemos sanos a casa. Luego está Malena, que siempre ha estado trabajando en archivos y sigue haciéndolo. Óscar, también jubilado, que se encarga de todo el apartado fotográfico.
Alex, que es un voluntario de Alemania, que siempre nos ayuda con todo lo que se haga falta. Eugenio y León, que también utilizan su tiempo libre y sus vacaciones para venir a echarnos una mano moviendo calderos o la tierra que haga falta. Nuria y Marco, que se encargan de que todo esto funcione. Sergio, que es el antropólogo, que viene de Madrid, que se está encargando de todo el análisis de los cuerpos. Willy, que se encarga de pues de hacer todo el seguimiento. Y también hablar, creo que por parte de todo el equipo, de lo emocionante que ha sido el ver a los familiares ayudándonos desde el primer minuto y autorreparando ellas y ellos mismos lo que el Estado español no realiza. También está mi compañero David, que también es voluntario, es un guardia forestal, que es experto en balística y que ayer mismo se estaba encargando de hacer una pitada con el detector de metales en esta zona de aquí. Y como podéis ver, a escaso 1 metro de donde estáis sentados, tenemos marcados los proyectiles donde fusilaban a toda esta gente. Lo que nos indica que seguramente era contra este muro que venía por aquí antiguo y después eran arrojados aquí mismo. Nada más, un agradecimiento a todos por venir. Bueno, estamos aquí por algo, como decíamos antes, que no ha sido resuelto o no ha sido resuelto donde se debería haber hecho. Ayer por la mañana yo me levanté y entré en el buzón de correo electrónico de la asociación y encontré un correo electrónico de una tataranieta buscando a su tatarabuelo. O sea, cuando una sociedad no resuelve sus problemas, los va dejando como una herencia, ¿no? Alguien pensó que con que se muriera en silencio la gente que había conocido estos hechos, ya estaba todo resuelto, solo había que esperar, ¿no? Por suerte, aquí hay hasta la hija de uno de ellos y mucha gente que puede contarnos muchísimas cosas acerca de ese pasado, ¿no? Y el silencio ha sido uno de nuestros grandes enemigos, ¿no? Yo hablaba antes de este susurro del cállate, pero recuerdo en una exhumación que hicimos en un pueblo de León, en Villablino, con un grupo de voluntarios de 9 nacionalidades, hicimos un campo internacional de trabajo y entonces el grupo se dividía en 2. Mientras unos estaban exhumando, otros iban al pueblo más grande que había cerca, en Villablino, a preguntar a la gente mayor por la guerra, ¿no? Y era muy sorprendente, especialmente cuando alguien viene de fuera y no ha vivido, digamos, la anormalidad de no poder hablar de esto, que mucha gente de 70 y muchos, 80 y algo años, les decía que no sabían nada, ¿no? Como si aquello no hubiera ocurrido por allí. Y recuerdo que encontramos a un hombre de 91 años en la plaza de Villablino, bueno, pues que era evidentemente una persona que había tenido que vivir eso, hablo de hace 15 años. Le hicimos bastantes preguntas, no quería saber nada, nos dijo que era un minero que había bajado, entre comillas, desde Asturias, y yo le pregunté si había vivido en Asturias la Revolución del 34, él así asintió, después de haber dicho todo que no, y entonces se me ocurrió preguntarle si recordaba el nombre del barco que inició la revolución, ¿no? Y atracando y llevando las armas que usaron los mineros. Y entonces al hombre se le puso una sonrisa en la cara y, como en la película Ciudadano Kane, dijo una palabra: no puedo. La guerra civil en el instituto, y notaba que había ciertas preguntas que incomodaban, ¿no? En mi casa, y yo noté que algo había ahí que había un poco que escudriñar. Y fue con el tiempo, pues que, bueno, con un compañero, a partir de investigar, porque ver que en mi casa como que igual generaba inseguridades, miedos, ¿no? y silencios, fue que todo esto empezó, y la verdad pues enormemente alegre de que ahora sea mi abuela quien se acerque a mí para preguntarme cómo llevamos el proceso de exhumación, de que me cuente, de que recuerde, ¿no? y de que sea ella ahora quien lo quiera compartir conmigo. Así que, bueno, pues gracias. Creo que también es un...
Y bueno, y también un poco con la ilusión de que esto que ha pasado en mi casa, pues saber qué está pasando en otras familias, porque pues las otras familias, si llora mi tío, lloro yo, no me hagas esto, hombre, que estoy aquí en el micro. Que somos conscientes como colectivo de familiares, ¿no?, que esto está pasando, que se están rompiendo esos silencios y que, joder, que eso es también una lucha por la libertad, ¿no? El romper esos muros que muchas veces somos nosotras mismas quienes nos imponemos por miedos que no sabemos de dónde, y que este tipo de procesos pues rompan esos silencios, de que despierten preguntas, de que hacen que nos cuestionemos quiénes somos, cuál es nuestro pasado familiar, pero también nuestro pasado político y social. Creo que es una manera también de tener un enfoque mucho más claro hacia el futuro. Y pues también un poco en la dinámica que tenemos como colectivo, y también un poco con lo que decía Emilio, hablar de que aquí se está sumando 2 fosas de un total de 16. Esto es un pequeño gesto, es un primer paso lo que queremos. Hay otras 14 fosas en este cementerio, un total de casi 280 víctimas, así que pues bueno, el hecho de que estéis todas aquí nos alienta a seguir esta lucha. Y también, pues, joder, muchísimas gracias a las familias que se están implicando en esto, que están llegando estos días, que nos están visitando, que están mandando emails, que están pidiendo documentos, porque pues eso nos hace mantener la ilusión y la lucha viva. Muchas gracias. Bueno, hablamos de personas, de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia, ¿no? Aquí, tras la muerte de Franco, al proceso político se le llamó transición, pero esa palabra era una trampa, porque lo que era realmente era la recuperación de una democracia. Y con esa palabra se pretendió esconder que en los años 30 en este país se celebraron elecciones generales con sufragio universal masculino y femenino, que hubo distintas ideologías que ganaron esas elecciones, como ocurre en una democracia, y era una forma, de alguna manera, de aceptar una versión franquista del golpe de Estado del 18 de julio, ¿no? Convencer a este país de que lo que derrocó ese golpe no era una democracia, ¿no? Y es algo que se ha mantenido en el tiempo. Se ha mantenido con la impunidad de todos estos años, se ha mantenido con la imposibilidad de que un juzgado se encargue de atender a estas familias. Yo sé que a muchas les da miedo pensar en la apertura de un proceso judicial, pero eso es totalmente antinatural, porque lo natural sería que aquí hubiera un juez haciendo esto y que estuviera la policía judicial y que averiguase y que oficializase los hechos que estamos descubriendo que han ocurrido aquí, ¿no? Nosotros en el año 2010, después de poner decenas de denuncias en juzgados tras encontrar restos humanos con signos de violencia, íbamos a los juzgados a notificarlo. Según la ley de enjuiciamiento criminal española, un juez se tiene que personar aquí, no puede elegir no hacerlo. Otra cosa es la decisión que tome después, pero la ley le obliga a venir aquí, recoger información, analizarla y tomar una decisión con respecto a las leyes españolas, ¿no? Las decenas de jueces que no lo hacen están cometiendo un delito que se llama prevaricación. Es el incumplimiento de una ley que les obliga a ello, ¿no? Como decía, acabamos tan cansados de ver además cómo este país juzgó a Pinochet, abrió juicios en Guatemala, en Ruanda, hace poco ha juzgado el asesinato de unos jesuitas en El Salvador. Todo lo que ocurría a miles de kilómetros tenía una puerta abierta en la Audiencia Nacional. Pero todo lo que había ocurrido aquí, lo que se había escondido y aplastado durante 40 años, solo tenía una respuesta, y era el silencio. A nosotros los jueces ni nos responden. O sea, oímos nuestro eco al entrar o al juzgado o al cuartel donde hacemos la denuncia, y ni siquiera, como si no existiéramos, son capaces de describir y argumentar por qué no cumplen con sus deberes, ¿no? Cuando acabó la dictadura, Franco hizo una ley que se llamó la Ley de Responsabilidades Políticas.
Una ley que se llevó por delante a miles y miles de personas. Se calcula que más de 55.000 fueron asesinadas con ese marco, voy a decir legal, que no lo era porque era evidentemente ilegal, ¿no? Pero ahí estaba, digamos, enmarcada la justicia franquista. En esa ley había un artículo que decía que había sido un delito haberse significado, ¿no? Haberse significado. Como todos sabemos, en nuestra sociedad significarse es mostrar tus ideas públicamente, ¿no? Millones de personas, después de que se promulgara esa ley, después de que se cometieran estos crímenes, tuvieron que ser insignificantes para sobrevivir. Tuvieron que camuflarse, esconderse, romper con lo que habían sido, y esa insignificancia ha durado muchos años en democracia. Durante 25 años nuestro Parlamento jamás habló de las personas desaparecidas en la dictadura franquista. En cambio, nuestro Senado, en el año 1982, tuvo una comisión para estudiar la desaparición de españoles en Chile y Argentina. Y también el Congreso tuvo varios debates en el año 79 para hablar de desaparecidos a miles de kilómetros, ¿no? Todo este proceso, en el fondo, todo lo que tiene con recuperar las identidades de estas personas, es una declaración de principios. El otro día un familiar leía aquí una carta de despedida de su padre, ¿no? Que decía: espero que con mi final se construyan tus principios, ¿no? Y este es el proceso por el cual muchas de estas familias y sectores de esta sociedad están dando un grito precisamente para dejar de ser insignificantes, ¿no? Que es, en el fondo, lo que se esconde políticamente detrás de todo esto. Y para salir de la insignificancia hay muchas puertas, pero hay una que tiene que ver con un verbo que explica muy bien todo esto, que es el verbo expresar, ¿no? Que además de significar decir o contar, quiere decir dejar de estar presos, ¿no? Y este país todavía no ha expresado todo el dolor que nació en sitios como este. Hay gente, por suerte, de una nueva generación que ha decidido expresarlo de alguna manera. Y ahora voy a llamar a Lucía, que en un país que construyó un enorme manto de silencio sobre estos crímenes, ella ha querido traer una manta llena de memoria a este lugar. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Lucía Gómez y el 23 de mayo de 1939 mataron a mi bisabuelo, Lucas García Castillo. Soy bisnieta de un represaliado de, bueno, pues nada más acabar la guerra, ¿no? Este suceso pues marcó la vida de su mujer y la vida de sus 3 hijos y en concreto la de mi abuela. Esto que pasó ha marcado toda mi vida y bueno, yo he querido expresarlo como he podido y mi manera es a partir del arte. Estoy estudiando Bellas Artes y mi último proyecto de la carrera está dedicada a todas y cada una de las víctimas que se encuentran en las fosas comunes de España. Pero he empezado por una que es esta, que es la de hoy, en la que se encuentran 288 personas. He querido, bueno, mi manta está allí, por si luego queréis ir a verla. He querido materializar la ofrenda de las flores, porque precisamente se ha interrumpido. Todos vosotros, familiares, no habéis podido llevar una flor a una tumba porque no teníais un cuerpo, no teníais una tumba, igual que no lo tiene mi abuela. Entonces, mi proyecto está dedicado a eso, está dedicado a ubicarles, a visibilizar a una generación como la mía, que no vivió la guerra civil en primera persona, ni la transición tampoco. Pero creo que es importante que estos problemas se continúen hablando, crear debate, porque se necesita hablar, se necesita conciliar, estrechar lazos, porque no es normal que haya 114.226 personas desaparecidas en este país. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Bueno, básicamente también he querido reivindicar la ubicación vuestra y la no ubicación mía.
El proyecto en realidad es una instalación que os encontraríais en una sala a oscuras con una proyección del muro precisamente que tenéis detrás con todo el sembrado. Os acercaríais y veríais la manta con todas las flores, todos los nombres. Empezaríais de izquierda a derecha porque os han enseñado a leer así y acabaríais en la parte inferior y allí os encontraríais con un bastidor con la imagen, entre tanto nombre, de mi bisabuelo. Perdón. Así que nada, espero que os guste porque lo he hecho por y para vosotros y para reivindicar únicamente. Así que muchísimas gracias. Y por último quisiera dar las gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica porque me han ayudado desde el principio, a Mapas de la Memoria porque han estado siempre, a poder venir, la amabilidad, el cariño en redes que ha tenido una acogida increíble. Mi proyecto yo no me lo imaginaba, a mi familia, a mis amigas, a mis profesores, así que pues eso, ya está. A todos, a todos. Gracias. Hablábamos de profesores y, salvo excepciones, España ha sido también un gran fabricante de ignorancia, ¿no? Se ha preocupado de esconder de los libros de texto todo este pasado. Hay muy pocos libros de texto donde se hable de estas cosas, se hable de estos desaparecidos y, en general, primero se coloca a final del curso para dificultar que pueda aprenderse, ¿no? Que se puedan crear nuevos testigos y luego hay que ver lo que dicen los libros, ¿no? Yo he ido siguiendo algunos de los libros de mi hija mientras estudiaba la ESO y el bachillerato y he encontrado cosas sorprendentes, como un libro que decía que cuando Franco murió no tenía sucesor de confianza, ¿no? O sea, no solo no se cuentan las cosas, sino que evidentemente se hace un relato de ellas que favorece de alguna manera a quienes cometieron estos crímenes, ¿no? Pero estamos hablaba antes de lo que fue la Segunda República, ¿no? De ese momento en nuestra historia donde millones de personas se sintieron ciudadanas, ¿no? Y ocurrían cosas maravillosas, como el hecho de que en muchos pueblos recónditos de este país eran los hijos los que les leían cuentos a sus padres, ¿no? Ese era el símbolo de lo que se estaba construyendo en ese momento. Y hay una metáfora, que me está diciendo Willy que la cuente, que tiene que ver con el libro La lengua de las mariposas, ¿no? Y explica muy bien lo que significó la Segunda República, ¿no? En un momento en el que el maestro está paseando por el campo con sus alumnos, como hacían y como acostumbraron a hacer los profesores de la Institución Libre de Enseñanza, hay una mariposa que se posa sobre una flor y el alumno le pregunta a su maestro que cómo se alimenta. Y el maestro, para hacerle un símil, le explica que cuando él está en casa y quiere comer azúcar a escondidas, va a la cocina comprobando que no hay nadie, arrima una silla al armario donde está el bote del azúcar, abre el armario, coge el bote, abre el bote, se chupa el dedo y el maestro le explica que cuando pone el dedo sobre el azúcar, antes de llevárselo a la lengua, su paladar ya está anticipando el dulzor que va a llegar de una manera más intensa cuando chupe el dedo, ¿no? Pues la Segunda República fue la primera oportunidad que tuvieron en este país millones de personas para poner un dedo sobre el azúcar de la historia. De esto estamos hablando. Y ahora va a venir Miguela, bueno, que dice que se va a poner nerviosa, pero no es así, para hablarnos de algo que ha escrito. Ella es nieta de un desaparecido y bueno, pues ha preparado algo que nos quiere contar. No, así de pie. Hola, buenas tardes. Esto es para todos, pero en especial para mi abuelo, para nuestro abuelo, mejor dicho. Perdonad, me voy a poner nerviosa. Para todos, pero en especial para nuestro abuelo, Alfonso Fontiverón Muñoz, con todo el cariño que se merece, a pesar que por desgracia no lo hemos podido conocer ninguno de sus nietos. Ahora, a los 81 años,
Más tarde, gracias a la asociación ARMH y a todo el papeleo que han tenido mis primas Isabel y Alfonsa, por fin vamos a conseguir tener sus restos para que puedan descansar con su mujer Juana, con su hija Antonia, con su yerno Ángel. Gracias también a su bisnieta Pilar, que está haciendo junto a su marido José Antonio todo lo que puede. Y a mis primos Miguel Ángel y Juan Carlos, que se han interesado por venir desde Ciudad Real para poder ver los restos de su bisabuelo. Muchas gracias a todos, que sois... Ay, ya no veo. Ay, por vuestro esfuerzo. Ya está. Ya está, no se preocupe. Ahora yo digo lo que tengo que decir. Bueno, yo me voy a quedar en la lengua de las mariposas y voy a hablar ahora del discurso que hace el maestro republicano cuando se jubila, ¿no? Y entonces él, para hablar de la dignidad humana, utiliza otra fábula, ¿no? Y habla de Ana de Salvaje, ¿no? Que cuando vuelve al lugar donde nació y regresa al lugar que debió nacer, a sus orígenes. Algunos tenemos los orígenes en cunetas o en fosas comunes. Cuando ese Ana de Salvaje regresa al lugar donde nació para las nupcias, cuenta él, su empeño es tal que si le cortan las alas, se echará al cauce de un río y seguirá nadando, sí, con el pico. Y si le cortan el pico, nadará con las patas. Y acaba diciendo él, porque ese viaje es su razón de ser, ¿no? Muchas familias han visto cómo les cortaban las alas, el pico, las patas, y han seguido luchando hasta el final para remontar ese cauce del olvido que intentaba obligarlas a morir sin haber sabido lo que ocurrió, sin haber dignificado los restos de sus seres queridos, cuando es un deber de cualquier sociedad. Ya no estamos hablando de cosas más complicadas, sino esto es primero de básica de derechos humanos, ¿no? Darle a la gente una sepultura digna. Y ahora va a salir Isabel, que también es nieta de uno de ellos y que es bastante parecida a esa Ana de Salvaje, para contarnos qué ha hecho con esas alas hasta llegar aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Fontiveros. Este es mi abuelo, Alfonso Fontiveros Muñoz. Yo soy del colectivo de Manzanares. Es mi pueblo donde yo nací y nació mi hermana. Entonces mi familia la tengo aquí. Yo quiero dar las gracias a toda mi familia Fontiveros, a mis primos, a mi tía, a todos, a mis primos en general, que somos los nietos. Entonces, esto ha sido un proceso un poco largo y yo hoy quiero dar las gracias al pueblo de Manzanares por la acogida que ha tenido hacia la RMH. Al colectivo de familias que estamos moviéndonos mucho y trabajando todos mucho para poder hacer esto y lo de allí, que aquello no lo vamos a olvidar nunca y vamos a seguir ayudando a las familias que lo necesiten. Es nuestra prioridad, ayudar a las familias. Y luego yo quiero sobre todo agradecer una cosa. Yo de las exhumaciones que he ido, esta es la más difícil. La más difícil por la profundidad, por el peligro que han corrido las personas que han estado aquí. Y yo solo quiero dedicar el aplauso de todo Manzanares y para la RMH, la asociación de la RMH, y para los voluntarios, la dirección, los socios,
la gente que manda dinero desde el extranjero, porque gracias a ellos hemos podido sacar a 30 personas y muchas más que están sacando. Ellos son la luz del cielo. Entonces yo les pido un aplauso muy grande para todos la gente que está trabajando, que son únicos. Yo no me he encontrado unas personas iguales en mi vida. Me voy a Barcelona teniendo una familia y queriéndolos muchísimo. Nunca los voy a olvidar en mi vida. Y agradecer a la asociación todo lo que hace por nosotros, que hemos sufrido mucho y hemos estado muy tristes. Y muchas gracias a todos, como digo, al pueblo de Manzanares, que es mi pueblo, aunque vivo en Barcelona desde el año 62, pero gracias a los que están allí en la fosa. Bueno, no podemos olvidar que las personas que están allí, las personas que están en otras fosas, son gente que trató de apartar de nuestras vidas la experiencia terrible de una dictadura, ¿no? De vivir en un país gobernado por el fascismo. Esta semana ha muerto Josep Alcoceber, que era el último Almudévar. Era el último brigadista internacional que quedaba vivo, ¿no? De esas 38.000 personas que dejaron sus casas, sus vidas, y corrieron miles y miles de kilómetros para unirse a esta gente e impedir que la guerra la ganaran pues los tres principales ejércitos fascistas que habían en Europa en el año 1936, ¿no? La Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la España de Franco. Nosotros como asociación, como decía Isabel, no participamos de las subvenciones que se dan para estas exhumaciones porque no estamos de acuerdo con ese modelo. Creemos que los derechos humanos no se pueden subvencionar en una democracia. No puede haber un sistema que haga competir a grupos de familias ante el Estado para ver cuál tiene la suerte de que le den algo de financiación para un proyecto. Eso no lo entenderíamos con ninguna otras víctimas del terrorismo o de otras violencias, ¿no? Merecen el mismo trato y al Estado le tienen que doler todos y cada uno de los dolores de su ciudadanía en un Estado democrático. No puede ser, como han denunciado dos informes de Naciones Unidas, que en el tren de quienes han padecido terribles crímenes en este país haya quienes van en el vagón de primera y haya otros que lo van empujando, ¿no? Y que depende casi de un accidente el hecho de que puedan conseguir un día recuperar los restos de sus seres queridos. Ahora mismo se va a llevar o va a llegar pronto al Congreso una nueva ley de memoria. Y nosotros tenemos un objetivo. Primero, para hacer muchas de estas cosas no hace falta ninguna ley, quiero decir, hace falta voluntad política. Mañana, si quisiera el Gobierno, llama a todos los forenses que tiene el Ministerio de Justicia, tiene investigadores, tiene laboratorios de ADN y les daba la orden de empezar a trabajar, mañana mismo, ¿no? Entonces hablamos de voluntad política. Nuestra lucha en ese proceso, si podemos influir en algo para mejorar esa ley, va a ser que se cree una institución que atienda a estas familias, que las escuche, porque hay un truco en todo esto. Nosotros podemos tratar muy bien a los familiares, pero desde un punto de vista político o jurídico nosotros no les podemos dar un estatus de víctimas. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y si estas víctimas entraran a una dependencia del Estado y hablaran con un funcionario público y les contaran lo que les ha ocurrido, ese Estado, que ha ratificado varias convenciones de Naciones Unidas que le obligan a un montón de cosas para atenderlas, en ese momento, en ese encuentro, se estaría firmando un contrato entre esas dos partes. Cuando el Estado cierra esas puertas y hace que estas víctimas busquen ayuda en asociaciones, se agrupen o como quieran, lo que está haciendo el Estado es lavarse las manos sobre ese deber e impedir que se produzca ese encuentro y se establezca ese contrato, ¿no? Porque el Estado español ha ratificado, entre otros muchos, la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, que le obliga a montones de cosas y que en todo su texto tiene escrita varias veces la palabra urgencia.
¿no? Nosotros hemos tenido una ley en este país, una ley de la memoria, que en su preámbulo dice 6 veces que esta memoria es personal y familiar, ¿no? Eso quiere decir que igual algunas de las personas que han hablado aquí están incumpliendo esa ley, porque han salido de su ámbito personal y familiar. Si alguien leyera el preámbulo de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo del año 2011, no encontraría jamás la expresión personal y familiar, porque desde la primera letra hasta la última se considera que eso es un asunto de Estado. Y esto debería ser un asunto de Estado, tiene que ser un asunto de Estado. No puede ser fruto de un voluntario que o puede o no puede venir, o de la casualidad, o de una subvención, porque la política de las subvenciones a veces es una política casi caciquil, ¿no? Cuando yo estoy las tienes, cuando no estoy no las tienes, y cosas tan importantes como esta no pueden depender de quién esté, tienen que ser. Y ya vamos a terminar el acto. Yo lo voy a terminar contando o hablando de una ilustración que un minero nos llevó una vez a una exhumación, en la que se puede ver, está hecha en los años 30 en Galicia, en plena guerra, bueno, en un lugar donde no hubo guerra, pero en ella hay un grupo de civiles que están echando cadáveres en una cuneta, ¿no? Muy a lo lejos, en un lateral de esta ilustración de Castelao, que es un intelectual gallego que murió en el exilio en Buenos Aires, se ven a lo lejos unas cruces, ¿no? Para contarnos que están haciendo eso lejos de un cementerio. Y debajo, y a nosotros nos estremeció leerlo cuando lo vimos al pie de una fosa, debajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas. Y de aquí, del movimiento social por la recuperación de la memoria, de la conversación que se está produciendo aquí, de la oportunidad que les damos a los asesinados de contar lo que les hicieron, de toda esa conversación están creciendo muchas cosas que tienen que servir para que este país deje de ser uno de los últimos países o de los que tiene peor formación en materia de derechos humanos, y que algún día, cuando los derechos humanos y la cultura democrática sea algo central en la enseñanza, y digamos que todos los ciudadanos y ciudadanas llevemos de serie esa cultura de los derechos humanos y sobre ella construyamos la ideología que sea, pero siempre en ese marco, ¿no? Algún día, cuando eso ocurra, y por eso quizá no ocurre, esto sería insoportable para esta sociedad. Quiero dar las gracias a los familiares y yo vuelvo a pedir un aplauso para el equipo que lleva aquí 12 días sin descanso, sacando de la tierra todas esas semillas. Y muchas gracias.